Bienvenidas sean todas las personas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental que se realiza en coordinación y colaboración con el sector, CONASAMA, IMSS, ISSSTE, etc. El día de hoy la sesión se titula Impacto del estrés, la violencia y los determinantes sociales en salud mental infantil. Nos acompaña la doctora Angélica Salinas Salinas. Me permito brindar la lectura de la semblanza de la doctora. Ella es médica psiquiatra egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en terapia cognitivo-conductual. Cursa actualmente el segundo año de la subespecialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Su formación clínica se ha orientado al abordaje de la salud mental en la población infantil y adolescente, participando de manera activa en la atención especializada. Y bueno, agradecemos su valiosa colaboración, doctora, bienvenida sea. Y también agradecemos la participación y colaboración de la doctora Alejandra Rubio Patiño, que en representación de la CONASAMA a continuación nos brindará algunas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestra Monse. Como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Pues a nombre de mis autoridades en la Secretaría de Salud de la Comisionada Nacional de Salud Mental y Adicciones, la doctora Yerania, pues agradecemos mucho la participación de todos, en particular la presentación que a continuación vamos a escuchar de la doctora Angélica Salinas Salinas, que sin duda alguna será pues una presentación muy importante porque aborda un tema de sumo interés para todos. Entonces, pues nuevamente gracias a nombre de la CONASAMA y pues esperamos con mucho entusiasmo lo que la doctora Salinas nos pueda compartir. Muchas gracias. Gracias también, doctora Ale. Bienvenidas sean todas las personas, todos los participantes. Y bueno, le recordamos a todas las personas participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar la mano una vez ya finalizada dicha ponencia. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook y YouTube de CIESABI. Asimismo, les recordamos que no existe una lista de asistencia de esta sesión. Al finalizar podrá realizar su evaluación para obtener la constancia. Voy a permitirme presentar la PPT de la doctora e iniciamos. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Adelante. Bueno, primero una disculpa por no presentar mi cámara. La verdad es que tuve un inconveniente que justo trata del tema de hoy. Llegó a admisión continua de nuestro hospital una paciente y pues valorando nos dimos cuenta de que es víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, pues trae mucho a colación que esto realmente es algo que nosotros valoramos, pues sí, desafortunadamente todos los días de nuestra práctica clínica. Entonces, pues bueno, por esto me siento muy agradecida porque me hayan invitado a este espacio y hablar pues de este tema que es una realidad que tristemente vemos muy frecuentemente. ¿Me podrían poner la primera diapositiva, por favor? La siguiente. Ok, bueno, vamos a empezar con un poquito de epidemiología. Según datos de la ONU y de la UNICEF, podemos ver que cada año más de 1.000 millones de niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Esto pues nos dice que estamos hablando de la mitad de la población infantil de todo el mundo. Esta población se va a enfrentar a la violencia de muchas formas y en lugares que desafortunadamente estos niños deberían de sentirse seguros, como son pues la casa, la escuela, su comunidad y inevitablemente hoy es muy común que presenten violencia en los servicios digitales también. Entonces, bueno, algo también muy importante que tenemos que valorar es la polivictimización.
ya que un niño que sufre maltrato en la casa también a menudo va a ser víctima de acoso en la escuela y pues vamos a crear un círculo del cual es muy difícil que este niño pueda escapar. Como profesionales de la salud, sabemos que esto no solo es una violación a sus derechos humanos, sino que también va a dejar cicatrices ocultas y en caso de no atenderse van a derivar en consultas crónicas en los hospitales. En el área de salud mental, pues vemos como antecedente en las consultas de psiquiatría de adultos, pues diferentes tipos de violencia que se presentaron en la infancia. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del 2024, al final de la presentación van a ver, ya cuando terminemos, la bibliografía de donde tengo esta información. La mayoría está centrada en el 2024 y 2025. Va a haber diapositivas en las que sí voy a aclarar en qué años están, pero va a haber algunas que no. Pero en general son de estos 2 años la información. Bueno, como les comentaba, en el 2024 el Sistema Nacional de Salud registró que casi 145,000 niñas, niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años buscaron atención por condiciones de salud mental. De estos, 8 de cada 10 se debieron a trastornos de ansiedad, trastornos de conducta y trastornos depresivos. Según la edad del paciente, pues es la presentación que observamos de forma más frecuente. En el rango de los 5 a 14 años vemos más frecuentemente trastornos de conducta. Ya en la adolescencia temprana o tardía podemos ver cuadros de depresión de forma más frecuente. Ok, el siguiente, por favor. Ok, respecto al suicidio, en México la tasa de suicidio en el grupo de pacientes de 10 a 17 años en las últimas 2 décadas se ha duplicado. Pero antes, de forma histórica, el suicidio completado era mucho más frecuente en los varones, sobre todo por los métodos que utilizaban, que nosotros llamamos métodos de alta letalidad, es decir, como armas de fuego, suspensiones, no sé, cuando algún paciente se aventaba, no sé, a un transporte, esos son métodos de alta letalidad. Las mujeres tendían más a no consumar los intentos suicidas, si bien lo presentaban de forma más frecuente, no lo consumaban debido a los tipos de baja letalidad como consumo de sustancias mayormente. Ya en las últimas 2 décadas esto se ha equiparado. Realmente las mujeres ya consuman el suicidio tanto como los hombres. Entonces yo creo que esto, y la literatura lo menciona, que factores como la violencia de género, el ciberacoso y la carga de los determinantes sociales de las mujeres, pues son determinantes para que estas cifras hayan cambiado. Siguiente, por favor. Bueno, como les he mencionado, pues la gran mayoría de los adultos han tenido un antecedente de violencia y hay una alta prevalencia en trastornos mentales. Y sí existe una gran necesidad de atención, pero realmente, ¿cuál es la capacidad de respuesta institucional? En cuestión de psiquiatría, en México contamos solamente con 1.1 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Esto en el sector público. En mi rama, la psiquiatría infantil y de la adolescencia, es aún menor. Solo somos 0.96 psiquiatras por cada 100,000 menores. Además de esto, la gran mayoría de los especialistas están concentrados en grandes ciudades o en áreas de hospitalización, por lo que el primer nivel de atención y las zonas rurales se encuentran en una total desventaja. Entonces, más del 88% de la población que realmente requiere servicios de salud mental, pues no lo va a recibir. Y por lo tanto, se retrasan los diagnósticos durante años. De hecho, yo me encuentro en el Hospital 20 de Noviembre, que es un centro de atención de tercer nivel,
y pues la carga es demasiada. Por decir algo, ahorita llega una interconsulta y tenemos lugar para valorar de primera vez a alguien en el mes de octubre. Entonces, si pensamos en alguien que tiene un malestar muy grande, pues imagínense estar sintiéndose así durante 9 meses aproximadamente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, todo esto es multicausal, no nada más en niños, niñas y adolescentes, también ocurre en los adultos. Aquí puse un diagrama que es un diagrama de Venn y van a observar 3 círculos y en la parte del medio pues se interceptan donde está la salud mental infantil. En el primer círculo vamos a observar la violencia y va a ser de cualquier tipo de violencia. En el segundo se encuentra el estrés fisiológico y en el tercero podemos observar los determinantes sociales como la pobreza y la discriminación. En el centro, como les mencioné, se encuentra la salud mental infantil y por lo tanto, si nosotros tenemos a un paciente pediátrico en la consulta de salud mental y nos limitamos al manejo farmacológico, que justo es lo que pasó hoy, que llega un paciente con algún malestar, con un intento suicida, o con agresividad. Nosotros nos enfocamos solamente en el tratamiento farmacológico, pero si el niño regresa a este entorno donde hay violencia y es la causa raíz del problema, pues realmente no estamos haciendo mucho, estamos solo paliando la manifestación de la violencia. Entonces, por eso es muy importante que el abordaje sea multidisciplinario, que no nada más incluya a psiquiatras, sino también a pediatras, a trabajo social, a jurídico, Ministerio Público, las instituciones que se requieran en el momento. Siguiente, por favor. Bueno, es muy común que cuando escuchamos nosotros la palabra estrés, automáticamente pensemos que es algo malo y que se debe evitar a toda costa, que es algo que, pues, que nunca se debería de presentar, y esto nos pasa mayormente cuando se trata de niños. Pero es muy importante que sepamos que el estrés no es algo malo. De hecho, desde un punto de vista fisiológico y evolutivo, es considerado necesario, ya que pues es una respuesta normal y es adaptativa a los cambios y a los desafíos del entorno. En general, la naturaleza pues nos dotó de un sistema de respuesta al estrés y esto es vital porque nos prepara ya sea para luchar o huir ante una situación que va a demandar nuestra atención. Entonces, pues como ya les mencioné, el estrés en dosis adecuadas realmente tiene una finalidad y es fundamental para el desarrollo de los niños. Siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes tipos de estrés. Vamos a ver 3. En la imagen, pues los vemos como un semáforo. En el primero vemos al estrés positivo, que se refiere a aumentos breves de la frecuencia cardíaca y hormonal frente a algunos retos, como son cuando el niño va por primera vez a la escuela o cuando va a aprender algo nuevo. Este tipo de estrés pues va a ayudar al niño a desarrollar algo que nosotros conocemos como resiliencia y vamos a ver más adelante. En segundo lugar, tenemos en amarillo al estrés que es tolerable y que es muchas veces el que los padres se asustan o todo el mundo trata como de evitar a toda costa que pase, pero pues desafortunadamente todos en algún momento nos vamos a enfrentar ante un estrés tolerable. Aquí pues vamos a hablar de factores estresantes un poco más graves, pero que van a ser temporales. Pueden ser una lesión, algo más grave como un desastre natural, también el divorcio de los padres,
perder, no sé, el año de escuela, perder la salud por alguna temporada. Esto es considerado un estrés tolerable. Aquí el niño va a sufrir, pero, y esto es clave, el cerebro y el cuerpo logran recuperarse, porque el menor pues va a contar con recursos que van a amortiguar este impacto. Parte de estos recursos son la resiliencia, que como ya les comenté, son parte de las consecuencias de tener estrés positivo. En la parte roja nos referimos al estrés tóxico, cuando el niño sufre adversidades intensas, prolongadas o frecuentes, que son el abuso y cualquier tipo de violencia. Y que además de esto no encuentran una relación de apoyo que pueda ayudar al menor a regularse. Entonces, este tipo de estrés, a diferencia de los otros que incluso ayudan a la resiliencia, va a alterar permanentemente la arquitectura del cerebro en desarrollo y por lo tanto, pues va a traer consecuencias en la salud mental, no solo en la infancia, sino en la etapa adulta también. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita les estaba explicando que justo altera la estructura neurológica de los menores y como ya les mencioné, el estrés fue diseñado para salvarnos la vida literal mediante la respuesta de lucha o huida. Y pues es una reacción bioquímica inmediata y breve. Sin embargo, cuando un niño vive en un entorno de violencia intrafamiliar o negligencia, que es un estrés tóxico, esto no va a presentarse solo en pequeños picos. Su cuerpo va a estar liberando cortisol y catecolaminas de una forma constante, generalmente las 24 horas del día, y esto condiciona a que el menor esté perpetuamente en un estado de alerta, por lo que se van a provocar severas dificultades para aprender a concentrarse, recordar, ya que el cerebro de los niños va a estar priorizando la supervivencia sobre el aprendizaje cognitivo. Siguiente, por favor. Bueno, si bien hay similitudes en cómo reacciona el cerebro a los diferentes tipos de violencia, hay ciertos tipos de abuso que repercuten más en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, encontré una investigación que realizó la Facultad de Medicina de la UNAM. Ellos vieron que los niños que fueron sometidos a maltrato verbal crónico presentaron daños en circuitos del lenguaje. Entonces, se ven estos niños en la clínica como niños que tienen un bajo rendimiento en la lectura y en la escritura. Aquellos niños que tenían como antecedente ser testigos de violencia doméstica presentaron alteraciones en la corteza visual, lo cual dificultaba su capacidad para leer las emociones en los rostros de los demás. Y en la violencia sexual, bueno, este tema es bastante amplio y pues yo creo que es el tema que hablamos más sobre el estrés postraumático. También pues se observó por imágenes de resonancia que había en estas víctimas un hipodesarrollo en las áreas de la corteza cerebral que van a representar a las zonas genitales y por lo tanto, además del estrés postraumático que ya conocemos, pues también iban a tener repercusiones en la vida sexual de los adultos con antecedente de abuso sexual. Siguiente, por favor. Bueno, además de afectar la salud mental, porque si bien, o sea, mi presentación habla sobre las repercusiones en la salud mental, pero la verdad es que les quise poner un poquito sobre repercusiones que se encuentran en otras áreas de la salud, también para tener como una perspectiva de cómo va a afectar al sector salud en general. Va a haber algunas alteraciones, por ejemplo, en los acortamiento de los telómeros. De hecho, si quieren pasarme la siguiente, porque hay una imagen. Ajá, gracias.
de los telómeros, entonces las células del niño van a envejecer prematuramente. También vemos alterado el sistema inmunológico, ya que hay un estado de alerta constante, una inflamación crónica, que por ejemplo vemos que es muy común que duplique el riesgo de padecer asma. A nivel del tejido óseo, estudios del Instituto Politécnico Nacional, también recientes, me parece que son del 2024, revelaron que la estimulación constante de las catecolaminas que se presentan como respuesta a los estresores provocan que la matriz ósea esté deteriorada y no se regenera adecuadamente. Y bueno, ¿le pueden dar la siguiente, por favor? Ok, según lo que se demuestra recientemente, los jóvenes que han acumulado 4 o más experiencias adversas en la infancia, como son abuso o negligencia, tienen un riesgo altísimo de desarrollar obesidad. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, se ha observado que la sobreproducción de norepinefrina va a disminuir la lipólisis. Entonces, estos ácidos grasos se van a almacenar en el cuerpo, sobre todo en el área abdominal, y como ya sabemos, pues es un factor de riesgo para diferentes enfermedades crónico-degenerativas y que a su vez afectan a diferentes áreas de la salud de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, no todo es malo. Por otra parte, pues la presencia de un cuidador que sea constante, amoroso y no violento, y que cubra las necesidades físicas y emocionales del niño puede amortiguar el impacto del estrés. Que exista un adulto que sea atento, que el niño esté en un lugar seguro de la comunidad. No necesariamente tiene que ser el hogar, puede ser la escuela, puede ser una institución, incluso puede ser un desconocido, siempre y cuando sea una persona mayor y que genere confort en el paciente. Esto nos puede ayudar a amortiguar todos estos efectos de la violencia. Y entonces se puede priorizar la recuperación y si es posible y se ha observado que se tenga de nuevo la capacidad para el desarrollo cognitivo de estos niños. Siguiente, por favor. Bueno, sería un error si tratamos la violencia como un incidente o solamente como un hecho aislado. Si un niño es golpeado o humillado en su hogar, es estadísticamente significativo que hay más probabilidades de que este niño se convierta en víctima de acoso escolar y posteriormente también de violencia comunitaria o también de ciberacoso. Si estas violencias se superponen junto con la pobreza y la discriminación, que son determinantes sociales, los problemas conductuales que observamos en la conducta pues se van a disparar. Entonces, como personal de salud, es muy importante investigar todos los entornos del niño, porque rara vez el maltrato va a venir de una sola fuente. No porque vengan a decirnos, bueno, el niño es frecuente que nos digan los maestros, es que le pega a sus compañeros, es que está irritable, es que no pone atención en la casa, pero ¿qué pasa con los padres? Entonces, no hay que enfocarnos solo en lo que nos dice un área del entorno del niño, sino en toda su esfera. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen me da mucha risa porque es como algo muy normalizado, al menos pues en muchos países realmente, pero pues en el nuestro también, que es la violencia física y el castigo corporal. Y que a menudo se justifica bajo el disfraz de disciplina. La OMS en este caso va a señalar que a nivel mundial 3 de cada 4 niños pequeños sufren algún tipo de maltrato y en México más de la mitad experimentan disciplina violenta, el llamado chanclazo o coscorrón, que incluso pues nosotros, bueno, nuestra generación al menos,
pues sí está como el antecedente de que era muy normalizado. Incluso pues vemos en reels, en memes, que este tipo de imágenes. Además de esto, las investigaciones demuestran que esta práctica es un rotundo fracaso educativo. ¿Por qué? Porque no va a permitir que el niño interiorice las reglas que se le está buscando enseñar. Solo va a fomentar que este niño sea agresivo y va a ralentizar su desarrollo cognitivo. No es raro que un niño llegue a la consulta por que es muy grosero, que es agresivo, que es desafiante, y la mamá nos menciona, no, es que ya le he dado muchas nalgadas, es que ya lo he castigado, y al hablar con el niño a solas, pues nos lo dice literalmente, pues es que estaba enojado y cuando mi mamá está enojada me pega, pues yo me enojé, entonces yo le pego a ella también. Pues es muy común, no es nada raro que los niños nos lo digan así abiertamente. Entonces, bueno, además de la situación social, pues como ya hablamos, o sea, hay que estar muy conscientes de que el castigo físico frecuente va a alterar regiones dopaminérgicas del cerebro. Entonces, estos niños van a estar neurobiológicamente predispuestos a diferentes trastornos, sobre todo al trastorno por consumo de sustancias. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablando de la violencia intrafamiliar, los menores que viven en hogares con violencia intrafamiliar no son solo observadores. No es necesario que el niño esté presente en la agresión física. El hecho de que un niño escuche los gritos, perciba la tensión entre los padres o que incluso no escuche, no vea, pero vea las contusiones y el miedo en la madre, va a generar el mismo nivel de activación de la amígdala que si fuera él el receptor de la violencia física. Algo también muy, muy común, que incluso se ve como, ay, mira qué bonito, este niño es como un señor chiquito, es la madurez anticipada. Por mucho que nos pueda resultar adorable que un niño tenga una madurez mayor para su edad, esto realmente no es bueno. Los niños deben de ser niños, deben de tener una salud mental adecuada y vivir cada etapa. Esto ocurre generalmente, o sea, lo de la madurez anticipada, como medio de sobrevivir a ese entorno del que les estamos hablando. Y los niños tienden a asumir ciertos roles y comportamientos patológicos que van a enmascarar una ansiedad profunda. Siguiente, por favor. Bueno, como estrategias de supervivencia infantil, vamos a tener al llamado niño cuidador, quien es el que se ve que madura de golpe y protege a sus hermanos pequeños. Está el otro niño que es el niño confidente y este carga los relatos de terror de su madre y asume el rol de terapeuta. Es como la mamá que dice, ay, es que mi niño me escucha, él es muy comprensivo, él está conmigo. Este es el niño confidente. También, pues no es raro ver sobre todo a la hija mayor como la hija perfecta, que es una niña que reprime las necesidades con esta fantasía de que si ella no hace ruido, de que si ella no busca problemas, los papás van a dejar de pelear. Y por otro lado, tenemos muy frecuente en la consulta de conducta al niño chivo expiatorio, que es el paciente que se va a portar de una forma terriblemente mal en la casa y en la escuela, entonces de forma como consciente o incluso inconsciente, atrae los castigos hacia él con el fin de desviar la atención y proteger, sobre todo a la mamá, aunque puede ser a los hermanos también o al papá, pero se presenta más como medio de protección hacia la madre. Siguiente, por favor. Bueno, pues no todo es violencia física. A menudo los cuidadores que creen que gritar, humillar o ignorar no es maltrato porque pues no deja moretones. Sin embargo, para un niño cuyo pensamiento se está construyendo a partir de los vínculos familiares, un insulto es emocionalmente tan dañino como lo es un golpe. Y peor aún,
si el niño cree que ese insulto lo define como persona. La negligencia, es decir, la privación sistemática de atención, cuidado y afecto, puede llegar a convencer incluso al menor de que su existencia no tiene el suficiente valor. Clínicamente vamos a ver a estos niños desarrollar mecanismos de supervivencia extremos. Algunos niños van a ser en extremo obedientes, esto basado en el terror. Otros niños se pueden aislar por la depresión y muchos otros van a exteriorizar su dolor convirtiéndose en niños agresivos en las escuelas. En el caso de la obediencia absoluta, es yo creo que un gran antecedente en los niños víctimas de abuso sexual, que tienen papás que es como yo soy el mayor y te callas, tienes que obedecer siempre a las figuras de autoridad. Entonces los niños al tener sumado desconocimiento de la sexualidad y si llega un adulto, sobre todo miembro de la familia, a decirle que ciertos tipos de actividades sexuales también, muchas veces estos niños pues tienen una obediencia absoluta y aunque ellos se sientan mal por estas situaciones, pues callan este abuso. Siguiente, por favor. Respecto al bullying, es fundamental que dejemos de normalizar estas conductas como si fueran cosas de niños o alguna etapa pasajera. Para que un acto se considere acoso escolar, hay una triada que se debe cumplir, que es muy específica, y de hecho esta triada estaba documentada por la UNICEF. Es la intención de dañar, la repetición en el tiempo y un claro desequilibrio de poder. El niño o la niña agredido va a estar en una posición de total indefensión. En la consulta de pedopsiquiatría, pues vamos a ver cómo las víctimas desarrollan trastornos internalizantes, como son la depresión y la ansiedad, y también externalizantes como las autolesiones. Entonces, este daño pues no se va a quedar solamente en la escuela. La evidencia de hecho nos va a demostrar que altera el rendimiento académico y no solo va a estar presente en esa etapa de vida del niño, sino que va a dejar secuelas que persisten hasta la edad adulta y que incrementan en gran medida el riesgo de ideación suicida. Siguiente, por favor. Bueno, otro perfil que va a generar mucha controversia es el del niño agresor. Socialmente, la respuesta inmediata es exigir que este niño sea expulsado o sea castigado si está agrediendo a otro. Sin embargo, pues es importante saber que el niño que acosa a otros, en la enorme mayoría de los casos, va a ser otra víctima también. Estos adolescentes suelen provenir generalmente de hogares donde el golpe y la humillación son el lenguaje diario. Lo que les comentaba hace rato, el ejemplo del niño que dice, pues si mi mamá se enoja y me pega, entonces cuando yo me enoje, pues puedo pegar, es lo que se hace. Entonces, estos niños psiquiátricamente van a tener un historial de fallas en el control de impulsos y una nula o muy poca tolerancia a la frustración desde los 5 años, porque aprendieron que el poder somete. Entonces, si nosotros lo que hacemos es expulsar a este niño del sistema educativo, no solo es algo injusto realmente, sino que va a agravar su patología y es un fuerte factor de riesgo para acercarlo a conductas delictivas. Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de la violencia en las aulas, que esta violencia termina, bueno, no siempre, pero puede terminar al finalizar el día, el ciberacoso va a ocurrir las 24 horas del día. Invade el último refugio del menor, o sea, su cuarto, su casa, y el anonimato y la rápida propagación de la información en las redes sociales van a generar un profundo sentimiento de atrapamiento y desesperanza. No sé si ya vieron esta serie de Netflix, si no, se las recomiendo, es bastante interesante porque pues nos habla de cómo puede afectar la salud mental el ciberacoso y pues no les voy a spoilear, pero véanla
porque también se centra mucho en el ambiente familiar, este de caso en específico que es una historia real. Bueno, un estudio reciente que fue realizado en adolescentes escolarizados en México demostró que el ciberacoso es un factor directamente asociado a un severo malestar psicológico y a la ideación suicida. No es de extrañar que en este tiempo se hayan disparado los intentos suicidas o la ideación suicida también. Además de esto, los datos revelan una vulnerabilidad de género importante. Las mujeres adolescentes son quienes presentan niveles significativamente más altos de depresión, ansiedad social y pensamientos suicidas como consecuencia directa de este acoso. Siguiente, por favor. Bueno, normalmente los padres creen que si el niño está en su habitación con el celular, está seguro. Bueno, ya ahorita realmente los padres son un poquito más conscientes de esto. De hecho, a veces tienden a estar más hipervigilantes y lo identifican un poquito más. Incluso a veces lo ven como algo muy, o sea, como un focos rojos donde pues no los hay. Entonces ya se ve un poquito menos, pero todavía ocurre. El grooming y el acoso sexual infantil, pues ya sabemos, está en auge y cada vez lo vemos más frecuente. Además, también el exponer a los menores a través de publicación de fotos y las ubicaciones de los hijos también pueden ser un factor de riesgo para extorsión o para que se consuman el contenido de fotos, de videos de estos niños sin su consentimiento. Siguiente, por favor. Bueno, la violencia va a ocurrir en todas partes, incluso en los espacios diseñados para la protección. En la Secretaría de Salud, bueno, datos que dio la Secretaría de Salud y la Redim mencionan que en el 2024, solo en ese año, decenas de niños y niñas y adolescentes también fueron atendidos en hospitales por violencia física y sexual que ocurrió dentro de instituciones residenciales y albergues. Así que, pues, si pueden imaginarse y ponerse un poquito en el lugar de estos niños que generalmente están en esos albergues por haber sido víctimas muchas veces de negligencia o de algún otro tipo de violencia, llegan a este lugar que en teoría los va a resguardar y luego vuelven a sufrir este abuso, pues sí daña por completo su autoestima y la capacidad de confianza, ya que pues quienes deben de cuidarlos son quienes los están dañando, primero en casa y después pues alguna institución. Entonces, estos niños pues van a tener un trauma complejo que pues, perdón. Una disculpa, es que justo como les comentaba, estoy en el hospital por un caso de violencia, entonces hay un poquito de ruido por si escuchan como médicos que andan corriendo de aquí para allá, es por eso. Bueno, entonces estaba en que cuando ocurre este tipo de violencia, incluso en lugares que el niño debería de sentirse seguro, pues se va a ver fragmentada la capacidad del menor en confiar en otros y va a producir retrasos cognitivos, disparando cuadros graves de estrés postraumático, depresión, autolesiones y volvemos a ideación y a intento suicida. Siguiente, por favor. Respecto a la violencia sexual, es muy importante que sepamos que no se va a limitar esta a un solo acto, sino que va a abarcar un amplio espectro de conductas abusivas. Esta maleta que está aquí me encanta porque pues sí se muestra todos los tipos de violencia que a veces nosotros no somos conscientes. Un tipo de violencia muy común y que a veces se pasa por alto es la falta de educación sexual durante la infancia. Esto es un gran factor de riesgo para
que exista otro tipo de abuso sexual, igual muy común, el antecedente de que pues es un niño que sí se siente mal por lo que le está pasando, por lo que le dicen, por si hay abuso sexual con contacto. Sin embargo, ante el desconocimiento de esto, pues ocurre el abuso sexual en esta población. También, además de este tipo, hay que estar alerta a diferentes prácticas coercitivas que en algunas comunidades pues todavía se observan, como es el matrimonio forzado, también el negar el, el aborto o incluso forzarlo o forzar un embarazo, son tipos de violencia. Y por supuesto, pues los abusos cibernéticos que representan una modalidad de agresión en constante crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, otra cosa muy importante es que el abuso sexual no va a requerir necesariamente de interacción física para generar un impacto clínico. Los tipos de conducta abusiva van a dividirse en abuso sexual sin contacto y en abuso sexual con contacto en grandes rasgos. En la modalidad sin contacto se encuentran el acoso sexual, comentarios degradantes, exhibicionismo y exposición a pornografía. De hecho, algo que también se ve y muchos padres no son tan conscientes, el hecho de que los padres tengan relaciones sexuales pensando que el menor no puede darse cuenta. Si nosotros nos llega un niño a consulta y nos llega a informar, es que yo vi a mis papás, así sea por un accidente, eso también es considerado abuso sexual y de hecho se debe de reportar, porque los adultos deberían de tener este tipo de encuentros en un lugar que sea apartado y muy seguro de que los menores pues no puedan de ninguna manera acceder. Y por otro lado, bueno, la modalidad con contacto comprende de forma directa el manoseo y pues relaciones sexuales de cualquier tipo con el menor. Siguiente, por favor. Bueno, se estima que respecto al abuso sexual, que 1 de cada 7 menores ha experimentado violencia sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. En cuestión de género, las niñas presentan tasas de victimización de 2 a 3 veces más que los niños y las estadísticas muestran que aproximadamente el 90% de los perpetradores son hombres y que se encuentran dentro del núcleo del menor, mayormente la familia. Aunque realmente yo no creo que estos datos sean 100% confiables, porque existen los que llamamos casos invisibles, ya sea porque la víctima no lo habla con nadie o tristemente porque tanto la familia, los maestros, como nosotros, que somos personal de salud, volteamos a otro lado cuando un menor pues, nos expresa que está siendo víctima de cualquier tipo de abuso sexual. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las características de la agresión y del agresor, vamos a encontrar que los tocamientos o caricias van a representar la inmensa mayoría y que alcanzan hasta el 90% de los casos. El resto de las agresiones entre adultos y menores van a implicar penetración o coito, y es por esto que es muy importante que saber que una exploración física sin hallazgos no va a descartar un abuso sexual con contacto, menos aún uno sin contacto. Nosotros al estar frente a un niño que nos revela que es víctima de abuso sexual, debemos actuar de buena fe. No, si bien pues sí se tiene que hacer la exploración, esta no se debe de forzar y tenemos que ser muy conscientes de que no siempre, y la mayoría de las veces incluso, vamos a encontrar lesiones físicas. Y bueno, a diferencia de los adultos, que el abuso sexual puede ocurrir en su mayoría una vez, en los niños este abuso generalmente es crónico. Y esto se debe porque la gran mayoría de las veces el agresor es un miembro de la familia o se encuentra dentro del círculo cercano del menor.
solo 10% de los casos el agresor va a ser un desconocido. Entonces, esto es muy alarmante también porque a veces no se cree, pero dentro de este 90% están los padres biológicos, tanto mamá como papá. Ahí siguiente, por favor. Bueno, la salud mental no se va a determinar únicamente por la genética o la dinámica familiar. También pues la salud mental va a estar intrínsecamente ligada al entorno económico, al social y al físico en el que el niño nace, crece y pues se desarrolla. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades son formas de violencia también y que van a marcar el desarrollo neurocognitivo desde la primera infancia y se van a perpetuar ciclos de desventajas generación tras generación. Siguiente, por favor. Bueno, el primer, más pesado, digamos, determinante social que vamos a ver es la pobreza, al menos pues en nuestro país lo es. Es vital entender que la pobreza no es solo la falta de dinero para comprar cosas. Biológicamente hablando, también la pobreza es un estado de estrés constante que va a provocar que el niño esté en un estado de alerta y estrés crónico continuo. Entonces, la constante incertidumbre sobre si va a haber comida mañana, si podrán pagar la renta, esto va a generar una inmensa tensión en los padres y a menudo se va a traducir también en una crianza reactiva. Al decir crianza reactiva me refiero a papás explosivos que tienden a gritar, que tienden a pegar, a insultar. Y bueno, más allá de eso, estudios longitudinales también demuestran que los niños que crecen en la pobreza extrema presentan déficits medibles en la concentración y en la memoria de trabajo a corto plazo en comparación con niños de ingresos medios. Y bueno, si a esta vulnerabilidad económica que en México afecta a millones de niños, le sumamos la exposición a la violencia comunitaria, violencia doméstica, pues creamos un riesgo que llamamos acumulativo y esto va a disparar los trastornos de conducta, ansiedad y depresión de manera impresionante. Siguiente, por favor. Ligado también a la pobreza tenemos la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Pues la desnutrición hace que el cerebro precisamente no reciba los nutrientes básicos y por lo tanto la capacidad de aprender se ve bastante afectada y también va a afectar la adecuada regulación emocional. Este daño puede comenzar incluso en la etapa prenatal con carencia de ciertos micronutrientes como pues sabemos las multivitaminas prenatales, el ácido fólico y pues afecta el neurodesarrollo del menor. Pero bueno, si nos enfocamos a los primeros 2 años de vida, la desnutrición severa en esta etapa, que es crítica, puede generar daños cognitivos que lamentablemente en la mayoría van a ser irreversibles y condenan al niño al fracaso escolar y bueno, también por el simple hecho de vivir en un hogar con inseguridad alimentaria, se genera un nivel de angustia que estudios grandes demuestran que estos niños presentan hasta un 30% de veces más síntomas depresivos a lo largo de la vida que niños que no han tenido esta inseguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Bueno, otro determinante social que también pasamos por alto, afortunadamente es menos en la actualidad, pero sigue surgiendo, es la discriminación y el racismo. Hoy se conoce como estos dos tipos de violencia como emergencias de salud pública y se reconoce que no es solo un problema sociológico, sino un estresor biológico constante. Ser discriminado por cualquier cosa como el color de piel, el origen étnico, la orientación sexual, puede llegar a cerrar puertas a la educación y realmente creo que todos aunque no nos guste aceptarlo, creo que todos lo hemos visto también, cierra muchas veces puertas a la atención médica.
¿qué les digo yo de mi área pues sí, de expertise, se podría decir? El hecho de que llegue un paciente a la sala de urgencias y se vea en el expediente que tiene un diagnóstico de un trastorno de salud mental, la verdad es que sí provoca frecuentemente discriminación. Se olvida a veces que los pacientes, sobre todo los pacientes con algún trastorno psicótico orgánico, se olvida que ellos también se pueden enfermar. Ok. Bueno, también podemos ver que el 75% de jóvenes de la comunidad LGBTQ+, ha reportado haberse autolesionado y más de la mitad de ellos ha considerado seriamente el suicidio en el último año, y esto se ve aún más incrementado si hay rechazo familiar y acoso escolar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, dentro de los determinantes sociales, el entorno físico y geográfico juegan un papel importante también. Un menor que crece en entornos urbanos densamente poblados, como es la Ciudad de México, y que está rodeado de contaminación y ruido constante, mantiene un nivel basal de estrés fisiológico mucho mayor que niños que no viven en esta situación. Entonces, el acceso a parques seguros y a naturaleza no es simplemente un lujo recreativo, vamos a verlo así, sino que debería ser parte de la salud mental pública. Se ha comprobado que el contacto regular con la naturaleza puede reducir objetivamente niveles de estrés, y de hecho se puede considerar como un complemento terapéutico no farmacológico, claro, que disminuye los síntomas de hiperactividad, impulsividad de niños con TDAH, y también pues la sintomatología depresiva en los diferentes tipos de trastornos depresivos. Siguiente, por favor. Bueno, como consecuencia de todo lo que ya hemos visto, el niño que es enfrentado a violencia se tiende a aislar para protegerse. Se puede retraer porque sufre bullying, se puede aislar porque su vecindario es violento, o como pues hemos visto drásticamente después del COVID-19. Y una vez instaurado este aislamiento, se puede convertir en un factor de riesgo. Es importante que sepamos que la socialización no se trata solo de jugar, de convivir, sino que para los niños, sobre todo, para nosotros también, pero más para los niños, es un estímulo esencial para que el cerebro de los niños madure. Si existe una privación social en etapas tempranas, se pueden alterar estructuras como el hipocampo y la amígdala, que pueden afectar la memoria y el control de impulsos. Permítanme. Perdón de nuevo. Bueno, entonces, a mediano y largo plazo, el aislamiento no resuelto es uno de los predictores más fuertes de depresión severa y de conductas autolesivas en la adolescencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo veríamos este daño nosotros cuando tenemos un paciente con antecedente de violencia? Como ya está establecido en la ONU y en la UNICEF, en un informe que se llama Cicatrices Ocultas, el trauma no va a ser estático, sino que tiende a evolucionar, ya que la violencia se manifiesta clínicamente según la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentre el paciente. Muchas veces vamos a ver a los pacientes con trastorno de estrés postraumático, con una etiqueta psiquiátrica, pero también se puede enmascarar como un problema pediátrico, un dolor físico inexplicable, un problema de disciplina escolar. Entonces se tiene que desglosar los signos de alarma según los grupos de edades. Siguiente, por favor.
Bueno, en la primera infancia, que abarca de los 0 a los 5 años, el desarrollo saludable va a depender absolutamente de un apego seguro con los cuidadores. Si hay violencia, el daño clínico se puede manifestar en funciones más básicas de supervivencia. Según guías de atención primaria del año 2024, estos niños van a presentar alteraciones severas en el sueño y en la alimentación. Podemos notar en ellos, no es raro, de hecho es muy común, regresiones clínicas muy marcadas, es decir, niños que ya controlaban esfínteres vuelven a tener enuresis o, bueno, pérdidas urinarias, o pierden también habilidades de lenguaje ya adquiridas. Y emocionalmente vemos a estos niños con una irritabilidad extrema o, por el contrario, como ya vimos, un niño con una obediencia absoluta, que desde el punto de vista psiquiátrico debemos de ver a estos niños no como niños disciplinados, sino como niños que sufren un terror paralizante. Además, también en este grupo de edad, sobre todo, el exceso de cortisol secundario al estrés puede llegar a deprimir el sistema inmunológico, por lo que son niños que continuamente se enferman con mayor frecuencia que sus pares. Siguiente, por favor. Bueno, en la etapa de los 6 a los 12 años, el panorama clínico es complejo, bastante complejo. A esta edad, el desarrollo cognitivo les permite entender ya la intencionalidad de la violencia. Entonces, esto puede llegar a traer a los niños culpa. El niño puede llegar a asumir que si sus padres se golpean o se gritan es porque él hizo algo mal. Y clínicamente esto se puede desbordar a través de algo que nosotros llamamos como somatización. Entonces es común que pacientes pediátricos que lleguen a la consulta pues con cefaleas crónicas o dolores gastrointestinales recurrentes sin que exista una etiología infecciosa al menos o alguna etiología neurológica. Y pues esto puede enmascarar un cuadro de violencia o de negligencia intrafamiliar. También vamos a ver en estos niños aparición de hipervigilancia y ansiedad por separación severa. Y en el aula esto se puede confundir frecuentemente con un trastorno por déficit de atención o mala conducta. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los adolescentes, se presentan más trastornos como los trastornos depresivos mayores, trastornos de la conducta alimentaria y mayormente frecuente tendencia a las autolesiones y pues por supuesto la ideación suicida también. Y una característica clínica muy específica en hogares con violencia que ya hablamos es la madurez anticipada. En el caso de los adolescentes, estos se llegan a ver muchas veces obligados a convertirse en el protector de los hermanos menores o en el confidente de la madre. Entonces, si un adolescente está sometido a esta carga, pueden llegar a tener vías de escape o de evasión neuroquímica muy rápidas, lo que explica que niños con antecedente de violencia al llegar a la adolescencia tengan una mayor incidencia en el abuso de alcohol, drogas y también en conductas sexuales de alto riesgo. Entonces, no hay que verlo solamente como adolescentes rebeldes, sino como probables víctimas también de algún tipo de violencia. Siguiente, por favor. Bueno, el impacto clínico que hemos estado viendo no va a caducar cuando el paciente cumpla la mayoría de edad. Realmente el costo en la salud pública, si nos vamos a este tipo de tema, debido a la carga de enfermedades crónicas en el adulto como obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular, tienen también antecedentes como el estrés infantil. Entonces, bueno, la consecuencia psiquiátrica en estos va a ser el ciclo perpetuo de la violencia. Hay estadísticas que demuestran que las adolescentes que crecieron en hogares violentos
van a tener hasta 5 veces más probabilidades de aceptar y normalizar la violencia en sus propias relaciones de noviazgo. Y los varones maltratados también pueden tener un altísimo riesgo de ejercer violencia filioparental, es decir, golpear a los miembros de su familia, a sus madres, o de convertirse en agresores en el futuro. Siguiente, por favor. Bueno, lo ideal no es solo recibir a los pacientes cuando ya el daño está hecho, cuando el intento de suicidio ya ocurrió, cuando la enfermedad crónica ya está instaurada. Las guías de prevención marcan que las intervenciones que son exclusivas para minorar las consecuencias una vez que ocurren realmente pues son insuficientes, porque la violencia, como muchas otras enfermedades, pues tienden a heredarse, o en este caso pues el círculo de la violencia. Entonces, yo creo que es importante que, si bien decimos que en nuestro país la medicina preventiva es lo primordial, la realidad es que, como ya vimos, o sea, en el área de salud mental, la mayoría de la atención está muy centralizada. Entonces, pues estos pacientes generalmente pues pasan desapercibidos. Entonces, sí es muy importante que tengamos el conocimiento de esto para hacer un abordaje socioecológico y comunitario, no nada más médico. Siguiente, por favor. Bueno, en el consultorio el primer paso es la prevención primaria desde las unidades de medicina familiar, pero pues hay que saber que tenemos que vigilar. Principalmente son 4 focos rojos. Tenemos primero la salud mental de los padres. Una madre con depresión postparto no tratada tiene grandes dificultades para cuidar del menor y por lo tanto formar un apego seguro es muchísimo más difícil. Segundo, el nivel de hacinamiento y aislamiento social de esa familia. Es por eso que es muy importante en la historia clínica, aunque suene como muy trillado, preguntar con cuántas personas viven, cuántas habitaciones tiene, todo esto. El tercero, es importante también ver cómo interactúa la madre o el padre con el bebé en la sala de espera. Y en cuarto lugar, y muy importante, detectar violencia de pareja. Si la madre o el padre también están siendo violentados, es casi seguro que los menores pueden sufrir daño psicológico y físico. Siguiente, por favor. Bueno, una duda frecuente en el primer nivel de atención es si se pueden aplicar encuestas de violencia a todos los pacientes que acuden a la consulta. Sin embargo, el cribado universal e indiscriminado pues no es lo más efectivo. Lo que se debería de exigir a los médicos o personal de primer nivel es lo que les ya había comentado, la alerta activa de estos principales 4 focos rojos. Y, por ejemplo, en caso de que en la consulta exista, no sé, una faringitis, que acudan a vacunación, pues no nada más hay que enfocarnos en esto, sino a valorar todo el entorno del niño. Tenemos también, dependiendo del caso clínico, observar la congruencia de las enfermedades, como si las lesiones que presenta el niño coinciden con la historia que cuenta la madre, si hubo un retraso inusual en traerlo a urgencias, el apego al tratamiento también es un caso de negligencia. Y entonces, el registro riguroso de estas sospechas en la historia clínica es una muy buena herramienta, no solo epidemiológica, sino que también legal, ya que, como ya hemos hablado, el maltrato rara vez es un evento aislado, sino que va a ser un patrón crónico y que va a hacerse evidente a través del seguimiento longitudinal. Entonces, en caso de instituciones en los que los niños van con diferentes especialidades, estar atentos a las historias clínicas, a los niños que, por ejemplo, los ven 5 o 6 especialistas distintos en la institución y que no encuentran la causa, pues es muy importante valorar estos focos rojos. Digo en todos, pero sí son de llamar la atención estos casos, sobre todo cuando llegan con nosotros a tercer nivel, que son casos de complicados, de que no se encuentra una causa aparente.
es frecuente que encontremos este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Bueno, cuando sospechamos que hay violencia, la prioridad ética es muy importante no revictimizar. Si el niño ya relató el evento al trabajador social o si ya fue explorado físicamente, tenemos que evitar estarlo sometiendo a lo mismo una y otra vez, sino que debemos de apoyarnos en los informes previos. El consultorio idealmente debe de verse como un espacio seguro donde exista una escucha activa y que reemplace al interrogatorio frío y pues muy rígido. Es muy importante también con ellos validar lo que está sintiendo el niño, asegurarle que la violencia no es su culpa. Y esto para los niños, o sea, el hecho que nosotros los escuchemos. En psiquiatría también hablamos mucho con ellos de que si no es algo que ponga en riesgo su vida, la confidencialidad es primordial. Entonces, al sentirse los niños como en confianza, que se sientan validados, esto va a ayudar mucho a que nosotros seamos también un entorno seguro, no solo familia, no solo el maestro, no solo compañeros. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, una de las situaciones también muy complejas para el personal de urgencias, para, bueno, todos los niveles de atención, y es lo que nos presentamos varias veces y porque todo está hecho aquí un caos, es lidiar cuando sospechamos que los padres son, o sea, podemos sospechar o estamos seguros de que los padres son los agresores. Entonces, por eso las guías pues dictan que la entrevista debe ser privada y que nosotros tenemos que mantener una actitud totalmente neutra y serena, sin caer en el enfrentamiento ni el juicio. Y pues, ¿qué buscamos clínicamente aquí? Pues evaluar la actitud, por ejemplo, saber si el familiar o el tutor que trae al paciente se ve muy despreocupado ante una lesión grave, si culpan al niño de haberse accidentado por estarse portando mal, por ser grosero, por ser inquieto. Esto debe de llamarnos la atención. También debemos explorar si el padre o la madre sufre de alguna patología psiquiátrica no tratada que pueda mermar el adecuado cuidado de estos niños. Hay que comunicarse con ellos con firmeza, pero sin ser agresivos ni tomarlo de una forma. A veces es difícil ver que un niño es violentado y a lo mejor separar nuestros sentimientos de la situación es complicado, pero es algo que se debe de hacer. Entonces, pues para detener el ciclo de la violencia también es necesario intervenir incluso en la salud mental del agresor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que tener nosotros claros los criterios de urgencia. No todo caso de estrés familiar va a requerir que se separe al niño de su hogar, pero sí existen algunas líneas rojas absolutas, como si en la evaluación nosotros observamos que hay un riesgo inminente, ya sea físico o psicosocial, la indicación médica de nosotros es ingresar a este paciente a un medio hospitalario, incluso si solo tenemos que observarlo y resguardarlo, así no tenga criterios clínicos para tratar a lo mejor alguna enfermedad física. Si tenemos la sospecha o el menor nos expresa que está siendo víctima de violencia y no hay un tutor responsable, nosotros tenemos la obligación de tenerlo en la institución para salvaguardar su integridad. Y bueno, también criterios como otros criterios de alto riesgo que obligan a nosotros perdón, me distraje un poquito con esto de acá, que nos obligan a actuar son lesiones que pongan en riesgo la vida y cualquier evidencia de abuso o explotación sexual, agresión psicológica como amenazas de muerte al menor y, por supuesto, la negligencia. Siguiente, por favor.
Bueno, así como existen las experiencias adversas en la infancia, también existen las experiencias benévolas en la infancia y estas las llamamos EBI. Estas son vivencias positivas de seguridad y de apoyo que van a amortiguar físicamente el impacto de todos estos estresores que hemos hablado. Y lo maravilloso de estas CEBI es que no van a depender del nivel socioeconómico del niño. Incluso niños que se encuentran en pobreza extrema pueden tener altas EBI si su entorno familiar es amoroso. En estudios del año pasado de México, se observó que los niveles altos de estas experiencias benévolas reducen drásticamente el riesgo de depresión y suicidio, incluso en personas que sufrieron altas adversidades. Siguiente, por favor. Bueno, la resiliencia infantil. ¿Cuáles son las experiencias benévolas que más salvan vidas o previenen trastornos mentales tanto en niños como en el futuro? El principal es contar con un cuidador seguro y no necesitan los cuidadores ser ambos padres. Basta con que el niño tenga un adulto en su vida que puede ser, no sé, abuela, tío, maestros o incluso nosotros, y que estos cuidadores, digamos, sean constantes, predecibles y que le brinden al menor un afecto. Y este único adulto puede actuar como un ancla biológica que va a regular los niveles de cortisol del menor. El segundo pilar es la autoaceptación. Es importante que el niño se sienta válido y valioso, tal como es él. Entonces, importantísimo en nuestros niños, pues es fomentar la autoaceptación y la autoestima. Ok, siguiente, por favor. Bueno, respecto a la parentalidad positiva, para generar estas experiencias benévolas, hay que intervenir en la familia fomentando la parentalidad positiva. Hoy en día, como señala la UNICEF, vivimos en una transición cultural y muchos padres ya no les pegan a sus hijos, lo cual pues es excelente, pero no saben qué hacer en su lugar. Entonces tienden a oscilar entre el castigo psicológico a través de gritos o se van al otro extremo, que es la permisividad total, y dejan al niño sin una estructura ni límites. En este caso, ambas posturas van a generar una ansiedad grave en el menor y es importante que veamos que la parentalidad positiva no significa que el niño haga lo que quiera. De hecho, por el contrario, consiste en que se establezcan límites muy claros y expectativas realistas y rutinas consistentes, pero haciéndolo desde el buen trato y el respeto, sin humillar y sin golpear. Entonces, en la consulta, pues también un rol que tenemos es educar y orientar a los padres en esta forma de ejercer autoridad. Un niño sin límites, la verdad es que es un niño que no es feliz. El manejo de crisis. Siguiente, por favor. Bueno, como médicos, no basta que le digamos a los padres que no se les pegue a los niños, hay que decirles qué hacer, cómo actuar. Por ejemplo, cuando el niño de 3 años tiene un berrinche, no sé, una forma de reacción en un supermercado, es como un ejemplo que nosotros ponemos. Tenemos que enseñarle 4 pasos básicos a los padres. El primero es el autocontrol del adulto. Si el padre grita, el cerebro del niño va a entender que gritar es una forma de resolver problemas. Segundo, conectar físicamente, agachándose a la altura de los ojos y ofrecer contención. Tercero, poner palabras a la emoción y fijar el límite. Entiendo que estás muy enojado, pero no puedes golpear. Y cuarto, no validar la rabieta dándole el juguete que exigía, sino redirigir su atención. Es muy común, sobre todo ahorita con el celular, con el iPad, de que ya, doctora, es que la verdad no sé qué hacer con el niño, si no le doy el celular, patalea, grita, pega.
Entonces se les pregunta ahí qué hace cuando el niño reacciona así, pues se lo doy. Entonces el niño va a entender que si grita más fuerte, va a tener el teléfono. Entonces esto se va aumentando, 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 porque ya sabe que si tiene esa conducta va a obtener lo que quiere. Siguiente, por favor. Bueno, no podemos hablar de salud mental infantil sin hablar de la escuela. Las escuelas también son un aliado comunitario. Para un niño que vive violencia en casa, la escuela puede ser incluso un refugio seguro. Afortunadamente, el 86% de la población mexicana reporta a la escuela como un disfrute, y se reporta esto como una experiencia benévola fuerte. O sea, es como si a nosotros ahorita nos hacen una encuesta. La mayoría de nosotros, si bien podríamos decir, bueno, no me gustaba tal año de escuela, no me gustaba tal materia, generalmente tenemos bonitos recuerdos de alguna etapa, ya sea con los maestros, ya sea con compañeros. Entonces, como parte del sistema de salud, también nuestra labor va a ser tener lazos y estrechar lazos con este sector educativo. Siguiente, por favor. Otra forma de prevención es la socioemocional, enseñar a los niños a identificar las emociones, a tolerar la frustración y a comunicarse asertivamente también puede salvar vidas. En estudios que se hicieron en adolescentes mexicanos en el 2024, se comprobó que la competencia social es un factor de riesgo importante, no es un factor de riesgo, es un factor protector que frena la ideación suicida. A nivel global, la OMS y la UNICEF han demostrado que integrar el aprendizaje socioemocional en las escuelas es una estrategia muy costo efectiva que existe, y esto puede ahorrar miles de pesos al Estado, y ya que reduce drásticamente hospitalizaciones psiquiátricas y trastornos de adicciones. Y también disminuye los costos en el sistema penitenciario. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico diferencial, pues es común que nos hablen de las escuelas y nos refieran a niños por un supuesto trastorno por déficit de atención, porque dicen que no se concentran, porque no se quedan quietos, pero como ya les mencioné, el cerebro que está sometido al estrés tóxico o al maltrato físico, biológicamente es difícil o prácticamente imposible que pueda concentrarse en aprender. Está atrapado más en modo de supervivencia, de lucha o huida. Entonces, esta falta de atención es en realidad un niño que está en un estado de hipervigilancia y que continuamente está escaneando la puerta del salón para ver dónde va a venir el próximo evento adverso. Entonces son niños que no pueden relajarse, también tienen problemas del sueño, muy común en ellos. Y bueno, por eso, pues importantísimo valorar todo el entorno. No basta con que nos llegue un niño con todos los síntomas de déficit de atención y nosotros administremos, no sé, atomoxetina, metilfenidato, sin hacer toda la historia clínica para ver qué es lo que provoca que este niño no se pueda concentrar. Porque puede ser un niño deprimido, puede ser un niño ansioso, puede ser un niño que a lo mejor tenga una discapacidad intelectual, alguna enfermedad neurológica. No solo hay que quedarnos con los criterios, digamos, clínicos de los manuales de DSM-5, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, otra confusión también diagnóstica es el trastorno oposicionista desafiante o trastornos disociales. También pueden traernos a niños o adolescentes porque es agresivo, porque es desafiante con los maestros, tienen explosiones de ira y no reaccionan ante los castigos. Entonces, pues nuevamente es importante ponernos, le decimos nosotros, los lentes del trauma, y ver que en un menor que ha sido humillado, abusado, golpeado, el desafío es un mecanismo incluso psicológico para intentar recuperar un poco del control de su vida. Algunos de ellos van a desarrollar creencias defensivas de que deben de ser violentos o invencibles,
para que los adultos dejen de lastimarlos. Y además, pues debemos de saber que en los niños y en los adolescentes, pero más en los niños, sobre todo de 6 a 12 años, el indicador de depresión más fiable no es el estado de ánimo triste, sino la irritabilidad. Siguiente, por favor. Es muy común también que veamos a niños con dolores abdominales recurrentes, cefaleas resistentes a tratamiento y náuseas matutinas que no encuentran una causa médica. Hay algo que se conoce como efecto del domingo y aquí los padres nos relatan que el niño estuvo perfectamente bien el viernes, sábado durante las vacaciones, pero el domingo por la tarde empieza a quejarse de dolor de estómago, se pone irritable, tiene terrores nocturnos. El lunes por la mañana vomita, se siente mal. Entonces, esto puede ser una manifestación de malestar anticipado del niño a regresar a una escuela donde está sufriendo de abuso. O también el miedo a enfrentar una semana más de violencia, aunque pues no todo es violencia también. Puede ser un niño ansioso, puede ser un niño que tenga problemas para concentrarse por otras cosas, pero el tema de ahora pues es violencia y por eso me estoy centrando en la violencia, aunque también importante que no estemos ahorita con focos rojos así todo el tiempo y con esta ansiedad así de, ay, escuché que si está irritable tal vez esté siendo víctima de violencia, que si se orinó en la noche tal vez está siendo víctima de violencia. No es así. Siempre hay que valorar todo el entorno para buscar la causa. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando intervenir. Se ha visto que el pico máximo de aparición del primer trastorno de salud mental va a ocurrir a los 15 años de edad. Sin embargo, al menos en México, desde que un niño presenta los primeros síntomas de depresión por violencia hasta que llega al consultorio de un psiquiatra, transcurren en promedio 14 años. Y siguiente, por favor. Bueno, esta básicamente es para decirle lo que se vio en diapositivas anteriores, que tenemos que evitar el recurso excesivo de medicación. Si bien es importante la administración de medicamentos en el área de psiquiatría para estabilizar cuadros de depresión mayor, de ansiedad, el tratamiento real va a requerir un abordaje integral. El dar medicamentos a un niño agresivo específicamente para controlar ese síntoma sin darnos cuenta de que la causa raíz está en el entorno es simplemente perpetuar la violencia, poner al niño en una situación que sí sea más tolerable, esté más tranquilo, pero la causa raíz pues no se va a corregir. Siguiente, por favor. Bueno, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es el estándar de oro, hablando de psicoterapia para violencia. Y esta terapia pues demuestra que reduce los síntomas del estrés postraumático y el deterioro funcional de los niños hasta en un 82%. Y el éxito de esta terapia radica en que ataca la raíz del trauma, enseñándole al niño a regular los picos de cortisol mediante diferentes técnicas como la respiración y trabajando la reestructuración cognitiva. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, es importante que detrás de un niño hiperreactivo, de un adolescente rebelde, de un dolor, de una cefalea sin causa, de diferentes tipos de dolor sin causa aparente, hay que pensar que puede haber una historia de violencia. Debemos de estar abiertos con los niños. Perdón, espérenme, permítame. Listo, perdón. Bueno, entonces nosotros tenemos que actuar quizá como el único adulto que será no violento en el medio del niño y que quizá tristemente sea el único
la única persona no violenta que este niño vaya a conocer. Entonces hay que validar su sufrimiento, actuar de buena fe, ofrecerle un espacio libre de juicios y pues podemos convertirnos en algo que se llama tutor de resiliencia. Entonces, siguiente, por favor. Esta frase me gusta mucho, y es, yo creo, del por qué me gusta la psiquiatría. De hecho, incluso cuando me preguntan que por qué estudié psiquiatría, es justo por la discriminación que se presenta a los pacientes psiquiátricos, lo que les mencionaba. También los pacientes con esquizofrenia, bipolares, pues tienen derecho y se enferman. Y a veces el médico en el área donde se presenten estos pacientes, pues tiende a discriminarlos. Entonces fue de las razones por las que entré a psiquiatría. Y después, pues en psiquiatría infantil, porque es donde nosotros podemos incidir más en la salud mental durante el largo de la vida. Entonces, esta frase me gusta por eso, y es, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Y eso es todo por mi parte. Una disculpa por las interrupciones, pero sí ha sido como medio un entrar y salir aquí en donde estoy. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Estamos voy a dejar de compartir pantalla. Estamos muy agradecidos por esta intervención, su valiosa participación, que bien no solamente es un ejercicio académico, sino es un llamado a la acción a todas y a todos como personal de salud, también como personas, como ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que cada niño y cada niño y cada niña merece crecer en un entorno seguro, digno, lleno de amor, ¿verdad? Y bueno, pues a veces la realidad es totalmente distinta y es aquí donde nuestro compromiso cobra este sentido. Me gustaría mucho mencionar que la infancia no puede esperar, ¿no? Sino que lo que hagamos hoy marcará la diferencia y la vida de muchísimas generaciones más. Y bueno, voy a permitirme, doctora, leer algunos comentarios que usted tiene a través de las diferentes redes sociales que nosotros tenemos. También tenemos algunas felicitaciones, saludos, agradecimientos de diversas entidades del país, de diversas instituciones de salud, etcétera. ¿Alguna pregunta que leo aquí en el comentario de Facebook? También invitamos al público, en caso de tener también algunas preguntas, dudas o comentarios, que se sumen a esta dinámica de las redes sociales y también a través de Teams. Pueden levantar la manita en esta plataforma y les abriremos el micrófono para que puedan participar. Tenemos una pregunta, doctora, y dice, hola, muy buena tarde. Sí. A mí me preocupan mucho los casos de violencia reciente. Las bochas que ahorcaron a su amiga, el chico que valió a maestras. Me gustaría saber las variables que podría influir en cada vez más, veamos más casos como estos. ¿Qué opina de la idea de juzgarlos como adultos? Es una pregunta bastante compleja. O sea, realmente no conozco el caso que hablan, pero pues sí va a depender mucho de la edad del paciente y los antecedentes de violencia que ya he platicado, porque como les comento, pues sí afecta la neurobiología de estos niños. Entonces, la verdad sí es un tema muy complejo y que incluso no solo se trata con nosotros de psiquiatría, sino con diferentes áreas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿de qué manera se podría manejar una paciente que queda embarazada posterior al abuso, llega a término de embarazo, desencadena trabajo de parto, no se deja revisar por la misma situación?
se sometería a cesárea obligatoria? Esos son criterios realmente. Una disculpa si no puedo contestar eso sí es un criterio más establecido para el área de ginecología. Y siempre van a hacer, bueno, hasta donde tengo entendido, se tiene que priorizar la salud de la madre y del niño, pero sí una mujer pues tiene completo control pues de su cuerpo, pero este área sí es más enfocada a la ginecología. No sé si aquí exista en el grupo ahorita una doctora o un doctor del área de ginecología que nos pudiera hablar de esto. Doctora, tenemos levantada la mano en la plataforma de Teams por el doctor Samuel. No sé si el doctor Samuel quiere realizar alguna intervención respecto a esta pregunta que usted está realizando. No los escucha, doctor. Tiene silenciado su micrófono. El doctor Samuel Arturo Ortiz. Permítanos un momento, doctor. ¿Ya tiene permisos, Mon? Doctor, en la parte superior derecha, si pudiera verificar que puede prender en donde está el icono de micrófono, por favor. Me parece que dice que está cerrado. Ahora sí. Perfecto. Sí, Adelante, doctor. mi comentario no va dirigido a esta pregunta, pero como dice la doctora, realmente esto va dirigido al tratamiento que en el ginecólogo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un parto o un trabajo de parto en el que la paciente no permite exploración, fisiológicamente se va a dar un parto. Fisiológicamente se va a dar. Hora de llevarlo a una cesárea, pues realmente aquí es el tratamiento y la valoración del ginecólogo que esté a cargo. Mi pregunta y el comentario va a ser relacionado a otro objetivo de lo que vimos, pero eso es lo que yo comentaría en cuanto a esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Adelante con su pregunta. Ahora sí. Va dirigido a lo que se hizo un comentario al principio de lo que tenemos que hacer como área preventiva y al rol de la salud. Su servidor, soy el doctor Samuel Ortiz, pertenezco al Secosama 1 que está en Tapachula, Chiapas. Y en esta clínica nosotros nos encargamos de atender a chicos con problemas de ansiedad, depresión, de leve a moderada, problemas de ideas e intento suicida. Con este cambio que ha habido de IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud, muchas de nuestras actividades han sido restringidas. Nosotros anteriormente salíamos a las comunidades a hacer pláticas, a ir a las áreas rurales, incluso a dar pláticas, sí, comentarios sobre esto, pero con este cambio de rol que ha habido se restringió mucho nuestras salidas porque la burocracia nos pide más consultas que atención en área primaria. Nos piden más números de consultas que números de atención en cuanto a prevención con las pláticas que hacíamos. Entonces, realmente, como dice la doctora, esto es algo que hay pocos paidopsiquiatras, pocos psiquiatras, pero si ustedes recuerdan, 5 o 6 años atrás, principalmente los ecosamas, comenzamos a manejar algo que se llama guías GAP. Y las recuerdan algunos de los médicos o psicólogos que están. Y estas guías GAP precisamente tratan de eso, de disminuir la demanda que tienen los especialistas en mucha parte de la salud mental y que sean atendidos en primer nivel. Sí. Pero los cambios que se han generado han disminuido esto, incluso Guías GAP ya pasó a un plano posterior, ya no podemos salir a dar pláticas, a dar las instrucciones, a dar esas capacitaciones sobre Guías GAP. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, doctor. La verdad es que me encanta su comentario porque justo es un tema que para nosotros es
Pues es de todos los días, es escuchar en las diferentes instituciones el tiempo que se le brinda a un paciente en cualquier área de la salud, pero en el área de nosotros, pues es muy complejo valorar todo este tipo de situaciones. O sea, no es lo mismo preguntar cómo está la presión, si ha dormido, si esto, que abordar todo este entorno de sintomatología mental, de violencia. Entonces, me encantó su comentario. La verdad es que me gustaría que se abrieran más áreas de oportunidades para fomentar pues la prevención, no solo el tratamiento, que generalmente es lo que nos llega a nosotros, ya pacientes que son crónicos, Así es. que han tenido muchas complicaciones. Entonces me parece maravilloso su comentario. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Continúo leyendo los comentarios. Tienes más felicitaciones, doctora Angélica, agradecimientos también. Otra pregunta es, ¿qué estrategias aplica en su experiencia con las usuarias que tienen hijos con abuso sexual por un familiar, pero que no quieren denunciar, ya que suele pasar y por más que se les refiere a la unidad, no acuden? Se cortó un poquito, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, doctora. ¿Qué estrategias aplica en su experiencia con las usuarias que tienen hijos con abuso sexual por un familiar, pero no quieren denunciar, ya que suele pasar y por más que se les refiere a la unidad, no acuden? Es nuestra obligación hacer un aviso al Ministerio Público. Como servidores públicos, si llega un caso de violencia sexual, no se trata solo de sugerirle al familiar o a la víctima el que acuda a poner la denuncia. Nosotros tenemos que hacer el aviso. Muchas gracias, doctora. En YouTube también tiene más felicitaciones y saludos. Muchas gracias, excelente exposición. Em, Permítame, voy a leer otra pregunta. Aunque no soy miembro del sector salud, soy investigador que realizó estudios sobre violencia y la psicopatía en menores de edad. La pregunta es, ¿qué peso tiene la violencia en el desarrollo de la psicopatía infantil? Pues tiene un peso enorme, como vimos, pues sí tiene alteraciones en la neurobiología de los niños y es cuando existe la mayor neuroplasticidad. Entonces, pues va a realizar estas modificaciones que no se van a concentrar solamente en la infancia y no se van a erradicar quitando al niño de estos estresores. Es algo que está demostrado por imagen, por estudios eh, de fisiología, de marcadores que afectan ya la neurobiología a lo largo de la vida. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no tiene más preguntas, solo felicitaciones, comentarios. Aquí un último comentario, dice, cambia el cerebro, hay estudios que se ven reflejados, se hace pequeño. Y bueno, más agradecimientos. Y bueno, para concluir, voy a ceder el micrófono a la doctora Heréndira Vicencio Rosas. Ella es coordinadora nacional de salud mental y atención paliativa del ISSSTE. Agradecemos su participación y adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya nada más me pueden confirmar si se escucha el audio, por favor. Se escucha Sí. perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. También, maestra Montserrat, por la invitación que nos hacen desde IMSS Bienestar, desde CIESAVI, para que le podamos participar todas las instituciones en estas pláticas intersectoriales de salud mental. Y pues también a CONASAMA, que es nuestro eje rector que nos
con quien hemos hecho pues todos este esfuerzo para que todos podamos a través de las diversas instituciones dar a conocer estos temas, y a la doctora Angélica Salinas, pues que desde el Hospital del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, pues ella también nos está apoyando junto con la doctora Georgina Ochoa en la emisión de esta transmisión, de esta plática, y pues agradecerles y bueno, también comentarles un poco acerca de los trabajos que venimos realizando a nivel intersectorial respecto a la atención en cuanto a la salud mental de los jóvenes. Sin duda es un tema en el que se está trabajando con proyectos que pues más adelante les estaremos comentando a nivel nacional, y donde sin duda dar la atención a este sector de la población pues es muy importante, ya que pues la salud mental se construye desde la infancia, y pues finalmente el reflejo de esta educación que viene desde los diferentes contextos de cuidado y desde los diferentes cuidadores, figuras cuidadoras que existen ya dentro de los diferentes modelos también de familia, porque ya no podemos hablar de un modelo familiar exclusivo. Esto pues nos ayuda a que la salud mental pues se tenga un gran impacto, y que aparte pues debemos de trabajarlos bajo todos estos contextos. Entonces, sí es algo importante, es algo que pues desde nivel sectorial se está trabajando para poder dar atención a los temas de salud mental, y que pues sin duda entre toda la población pues sí tendremos que aplicar estos temas, convertirnos en promotores de salud mental para que pues esto tenga un reflejo dentro de la sociedad, y pues que pueda verse en mejores atenciones también. Y pues muchas gracias, doctora Salinas, por su presentación, y gracias nuevamente, maestra Montserrat, y a la doctora Lorena por la amable invitación que nos han hecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora, por su participación y estas sabias palabras. Y bueno, doctora Alejandra Rubio, si gusta otorgar algunas palabras, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, maestra Monse. No, pues nada más agradecer nuevamente a la doctora Salinas, también a la doctora Vicencio. Siempre es un gusto verla y saludarla. Seguimos estrechando esta colaboración tan importante con las instancias de todo el sector, y también a ustedes, compañeros del IMSS Bienestar, por siempre coordinarnos para dar continuidad a este seminario permanente. La información que la doctora Salinas nos compartió pues es de suma importancia desde nuestros ámbitos profesionales, pero también como en casa. Creo que es información que siempre tenemos que tener presentes. Y como dijo la doctora Vicencio, pues es una población que todos tenemos que cuidar con mucha atención. Entonces, pues nuevamente gracias y muy buena tarde. Gracias, doctora Ale. Y bueno, para finalizar, doctora Angélica, ¿usted gusta otorgar algunas palabras para el cierre? Solo me gustaría agradecer a todos por la invitación. La verdad, como les comenté en el principio, pues sí fue un día que justo se presentó un caso así. Entonces yo misma también pues recordé que es un tema que vemos todos los días y que realmente pues nos debe de preocupar, y debemos ir más allá de una exploración física, de de lo que hablan otros médicos. Tenemos que sentarnos y hablar con el paciente, escuchar qué es lo que él tiene que decirnos, porque nosotros somos muchas veces las únicas personas que vamos a escuchar a este niño y que vamos a creer lo que está pasando. Gracias, doctora Angélica. Bueno, observamos que hay diversas dudas a través del chat acerca de la constancia y de la plataforma. Voy a ceder el micrófono a Brenda para que nos apoye, por favor, en orientarnos respecto a la plataforma y a las constancias. Gracias.
Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todas las personas involucradas para poder llevar a cabo este seminario. Estamos muy contentos y contentos siempre con las temáticas desde acá, desde la Coordinación de Educación e Investigación. Y pues vi también una pregunta aquí en el chat de si no trabaja en sector salud, ¿cómo podría obtener constancia? Las personas que pueden obtener constancia a través de CIESAVI es si son personal de salud. No importa si están en alguna otra institución, me parece que también pueden registrarse cuando son de la iniciativa privada. Sin embargo, sí es importante que sepan que no es para la población abierta, solo para personal de salud, incluyendo personal en formación. Si usted aún no cuenta con cédula profesional o con algún título o no está en alguna unidad, no pasa nada, también puede registrarse y en los apartados en donde no tenga esa información puede poner no aplica. Sin ningún problema. No hay registro de asistencia ni una lista, entonces solo deben estar con una cuenta en CIESAVI. Es básicamente como crear una cuenta en Facebook. Deben tener su información bien actualizada. Puede ser también que algunas personas que se hayan registrado hace tiempo deban actualizar algunos datos. Siempre les aparece el mensaje en CIESAVI. Y también recuerden que ustedes pueden realizar su evaluación al terminar esta sesión. Se tarda como una media hora, aproximadamente 20 minutos en que la sesión esté disponible en CIESAVI. Ingresan en el apartado de seminarios permanentes y posteriormente dirigirse al apartado del seminario permanente de salud mental. Y será la última sesión. No todas están en automático y no las activamos antes, esto con la finalidad de que ustedes tomen la sesión completa. Y pues eso sería todo, Monse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rubio, a la doctora Vicencio, a la doctora Lore, que también la vi por ahí, y por supuesto a la doctora Salinas. Gracias a todas y a todos. Y sí, es una constancia por sesión, Teresa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.